a la iglesia El Buen Samaritano en esta hermosa oportunidad. Esperamos que pronto ya podamos estar incorporados nuevamente a la iglesia, en el sentido de estar en el templo y de poder disfrutar el compañerismo que tanto anhelamos. Cada día cuando vemos a algún hermano nos llenamos de gozo y de expectativa, pensando cómo será el día en que volvamos a estar nuevamente unidos todos. Y creo que el Señor nos tenga preparada una sorpresa para ese día. Hoy seguimos con el estudio que estamos dando acerca de los eventos futuros, estudios acerca de la escatología bíblica, y vamos a estar hablando en esta hora acerca de las nupcias de la iglesia, para estar hablando acerca de las bodas del Cordero. La base bíblica que vamos a usar está en Apocalipsis 19:7, que estaremos compartiendo en algunos momentos, por eso en esta hora no creo que sea oportuno usarla, para en el momento indicado entonces poder explicarla mejor. La iglesia es un tema que introdujo el propio Señor Jesucristo y el apóstol Pablo lo llegó a anunciar como un misterio. Sabemos que antes de Jesús nos había hablado del concepto iglesia, se hablaba de Israel como nación, y cuando él habló de la iglesia, dijo que él mismo edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Ese concepto se introdujo y ha seguido hasta la actualidad. Hoy la palabra iglesia es un tema muy conocido y a la vez polémico, y sabemos que es un tema que no será para toda la eternidad, sino que tiene un tiempo de comienzo y un tiempo de final. Dios espera desde entonces que Él habló del tema iglesia, que esa iglesia se vea como una novia que se prepara para un encuentro con Él. La iglesia preparada será arrebatada al cielo, como hemos hablado en otras ocasiones, y será trasladada al cielo para estar con el Señor para siempre. En el cielo la iglesia será juzgada para recompensa y luego entrará en una ceremonia nupcial. De esas nupcias, precisamente, son las que queremos hablar en esta mañana. En esta oportunidad hablaremos acerca de la doctrina bíblica respecto a las bodas del Cordero a través de 7 aspectos particulares. En primer término hablaremos acerca del fundamento bíblico de esta doctrina. Se menciona el término boda en varios momentos en la Biblia, en varias ocasiones. En algunos momentos lo vemos como una imagen bíblica y podemos decir que es una de aquellas imágenes bíblicas que Jesús usa para que podamos entender cómo es la relación que Él espera entre Él y su pueblo. Pero en Mateo capítulo 22, versículo 2, dice la palabra que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y se introduce el término bodas como una imagen bíblica para decir la semejanza que tiene el reino de Dios a una boda. En Mateo capítulo 25, versículo 1, dice la palabra que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Se compara una vez más el reino de los cielos a 10 vírgenes que salieron a recibir a su esposo. Y vuelve a introducir la imagen entre Cristo y la iglesia como el esposo y la esposa. Pero en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice la palabra: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En Apocalipsis 19:7 no está presentándose una imagen bíblica, está presentándose una doctrina bíblica. Se está hablando de eventos que sucederán y de alguna manera hasta el orden de esos eventos está plasmado en la palabra. Así que podemos entender a través de imágenes bíblicas cómo es la relación que debe haber entre Cristo y la iglesia, desde el parámetro de esposo y esposa, pero también debemos conocerlo como un evento real que sucederá en el cielo, llamado las bodas del Cordero, que tiene que ser atendido por la iglesia, conocido por la iglesia, y ahí en Apocalipsis 19:7
se presenta como un evento real, no tiene nada de imagen, sino más bien como algo que sucederá. Si tomamos como real que las bodas del Cordero sucederán como un evento escatológico, deberíamos entonces entrar en los detalles de cómo será. ¿Quién será el anfitrión de esas bodas? El Nuevo Testamento presenta al Padre Celestial como el anfitrión de las bodas del Cordero. Lo podemos ver en Lucas capítulo 14, del 16 al 23. El que se enojó en la parábola de los convidados a las bodas, después que todos comenzaron a excusarse a una, fue el padre de familia. Es obvio que el anfitrión de las bodas es el Padre Celestial, es el padre de familia. Él es quien ha convocado a esa boda, a esa ceremonia, y es interesante que tanto le interese al Padre Celestial. Observe cómo el tribunal de Cristo lo hace el Hijo, pero el anfitrión de las bodas es el Padre. Una vez más vemos la hermosa unidad que hay en la Trinidad y cómo en el cielo todo funciona tan perfecto, en un orden perfecto en que no interesa la jerarquía, sino que las cosas que han de suceder, sucedan. El tribunal lo hace el Hijo porque el Padre entregó el juicio completo al Hijo, pero el anfitrión de las bodas del Cordero es el Padre. Se casa el Hijo, pero el anfitrión de las bodas es el Padre. ¿Quién es el esposo de las bodas? Sin dudas, el esposo es nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 3, versículo 29, dice la Biblia, el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Está hablando acerca de Juan el Bautista cuando le preguntaron si él era el Mesías, y él dejó claro que él no era el Mesías, que él no era el esposo, sino el amigo del esposo. Y presenta una vez más que el que tiene la esposa es el esposo. Y bien, el que tiene la esposa es Jesucristo, y por eso podemos decir libremente que el esposo de las bodas del Cordero es nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 5, versículos del 32 al 35, Jesús, cuando le hacen la pregunta acerca del ayuno, Él responde, ¿pueden acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Y Jesús está hablando del ayuno, pero usa una imagen para decir que Él es el esposo y que hay una celebración, hay una fiesta entre Él y los discípulos que no demanda ayuno porque el esposo está con ellos. Se espera que alguien que está de boda no esté ayunando. Y vuelve a introducir el concepto de que Él, cuando esté con los suyos, la relación entre ellos, la convivencia, la celebración será en la misma manera en que lo hace el esposo con la esposa en una fiesta de bodas. A esta eventualidad en la Biblia se le llama las bodas del Cordero, y es un nombre excelentemente puesto porque debemos entender que Jesús es el Cordero de Dios y el que se va a casar es el Cordero. El término Cordero está asociado a sacrificio y tiene que ver cómo Él conquistó la novia, así que en alguna manera lo veremos un poco más adelante. La esposa de las bodas, ¿quién será? Bueno, la iglesia redimida es presentada como la esposa del Cordero de Dios. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice la palabra, porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo habla a los corintios y dice que con celo de Dios, Él les ha desposado a ellos con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y vemos también en la Biblia que la doctrina más completa acerca de la relación matrimonial es tomada de la relación entre Cristo y la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 32, hay una disertación de cómo debe ser la relación matrimonial, y la analogía bíblica para que podamos comprenderla mejor es tomada de la relación entre Cristo y la iglesia como la relación entre un esposo y una esposa. Nos queda claro que está en la mente de Dios que la iglesia
tiene una relación con Cristo que es de esposa a esposo y que el Señor es el esposo de esa boda y la iglesia es la esposa. ¿Cuál es el lugar de las bodas? El lugar de las bodas solo puede ser el cielo, ya que estas bodas son posteriores a la traslación de la iglesia. La iglesia será levantada, será arrebatada y se trasladará hasta el cielo. En 2 Corintios 5:10 dice la palabra, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hablamos en la clase pasada acerca del tribunal de Cristo, que es un tribunal para recompensa, y ese tribunal va a ser en el cielo, pero el juicio que se hará en el cielo está basado en lo que vivimos cuando estuvimos acá, cuando estábamos en el cuerpo, y mientras estábamos aquí en la tierra, vemos entonces que un momento lo vive la iglesia aquí en la tierra, otro momento lo vive en el cielo, y la iglesia va a ser levantada, va a ser arrebatada para presentarse a un tribunal para recompensa que será en el cielo, y por eso es que creemos que la cena de las bodas del Cordero también será allá en el cielo, porque es un evento que tiene relación con el tribunal de Cristo para el periodo que se corresponde con los 7 años de la gran tribulación. Casi todas las imágenes bíblicas acerca del rapto conectan la iglesia con las bodas. Si la iglesia recibe a Cristo en el aire y queda para siempre con el Señor, y las bodas del Cordero es un evento que es después del traslado de la iglesia, pues entonces podemos inferir que el lugar donde va a suceder las bodas del Cordero es en el cielo. ¿Cuál es el momento para la celebración de las bodas? Algunos piensan que debe ser posterior al tribunal de Cristo y antes de la venida de Cristo, según Apocalipsis 19, 7 y 8. La Biblia dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La palabra preparado en el idioma original, en el griego, tiene que ver con algo que se ha equipado con antelación. Diría el versículo bíblico: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha equipado con antelación. Vemos que la esposa del Cordero, la que va a estar en las bodas del Cordero, es una esposa que se ha equipado con antelación, que se ha preparado con antelación. Entonces, aunque el momento del rapto sea repentino, en un abrir y cerrar de ojos, y aunque las bodas del Cordero se estén preparando o estén preparadas, lo cierto es que la iglesia que espera ser levantada para esa celebración tiene que estar equipada con antelación. La Biblia dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Esta porción bíblica deja claro en 2 versículos nada más una secuencia de acontecimientos que debemos poner en orden. Y habla, por ejemplo, que han llegado las bodas del Cordero, pero luego dice: su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado es un evento que es antes de las bodas del Cordero. Pero más adelante dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esta acción de concederle que se vista de lino tiene que ver con una recompensa. Y más adelante dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hay al menos 4 sucesos que se presentan en esta porción bíblica. El orden parece ser este. Primero, la iglesia preparada. La iglesia se prepara antes del rapto y debe estar preparada en el momento del rapto. Entonces la iglesia se prepara para el rapto y no tiene que estar en alguna manera divorciada de los eventos que suceden después. El segundo evento que podemos ubicar es la iglesia recompensada.
es aquella que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y hemos explicado previamente que la recompensa es algo que sucederá en el tribunal de Cristo en el cielo. El tercer evento en orden sería la iglesia en bodas. Dice la palabra que han llegado las bodas del Cordero. Y el cuarto es la iglesia en la cena de las bodas del Cordero, que pensamos suceda al final de la temporada en el cielo durante el periodo de los 7 años de la gran tribulación, porque luego debe ser la venida de Cristo a la tierra en la fase 2 que hemos explicado, hemos identificado como la revelación pública. El orden sería una iglesia preparada, una iglesia recompensada, una iglesia en bodas y una iglesia en la cena de las bodas del Cordero. Entonces podemos ubicar los eventos, por ejemplo, desde la iglesia, diciendo que la iglesia se prepara, va al cielo para ser recompensada, luego pasaría a las bodas del Cordero y termina en la cena de las bodas del Cordero. Si lo ubicamos escatológicamente, diríamos que la iglesia se prepara para el rapto, en el momento del rapto es levantada, luego que va al cielo se presenta al tribunal de Cristo para recibir recompensa, posteriormente pasaría a las bodas del Cordero y terminaría allí en el cielo en la cena de las bodas del Cordero al final de los 7 años que se corresponden con la gran tribulación en la tierra, para luego venir con Cristo a la tierra en la fase 2 de la segunda venida, que la llamamos la revelación pública. De esta manera podemos entonces saber en qué momento exactamente pueden ser las bodas del Cordero, y serían después del tribunal de Cristo y antes de la cena de las bodas del Cordero. Deberíamos estudiar las etapas de las bodas en alguna manera, porque a veces nos quedamos cortos en la manera de concebir qué es lo que va a pasar en el cielo. Ubíquese siempre que en el cielo habrán millones de millones y que los eventos que van a suceder son 2, pero no son poco significativos, sino que estará el Señor con una multitud enorme, y creo que 7 años no parecen ser poco tiempo para lo que el Señor estará haciendo con la multitud de los redimidos. Pero veamos las etapas de las bodas. Las bodas del Cordero son presentadas en la Biblia usando las 4 etapas de una boda judía. Entonces debemos entender el contexto histórico en que se celebraban las bodas judías, cómo era el ambiente de las bodas judías, para entender lo que la Biblia habla, porque hay términos que se van de nuestro alcance porque no están propiamente en nuestra cultura, y deberíamos entonces entrar en la cultura de los hebreos para ver qué es lo que la Biblia habla acerca de las bodas del Cordero, porque son términos muy específicos. La primera etapa de las bodas judías es la etapa del compromiso. Era conocida como el desposorio. Esta primera etapa de las bodas en el trasfondo judío consistía en 2 partes. Primero, la elección de la novia y luego el pago de la dote. Cuando entraba en un momento de compromiso o de desposorio, los judíos lo primero que hacían era elegir la novia y luego se daba paso al pago de la dote. Las bodas del Cordero están actualmente en la etapa del desposorio. Están en el momento del compromiso, en la cual Cristo ha escogido a su iglesia como esposa, pagando como la dote o el precio del rescate su poderosa sangre. Por eso es que se usa el término Cordero. Entonces, analicemos un momento acá. En el desposorio se elige la novia y se paga la dote. Es lo que ha hecho Cristo. Él ha escogido a su iglesia como esposa. Lo hizo para provocar también a Israel a celos. Y vemos cómo la iglesia ahora es la novia. En este momento solo está el compromiso. Pero Él ha pasado también al segundo momento. Y Él ha pagado la dote o el precio del rescate por esa novia, y lo hizo a través de su poderosa sangre, y es por eso que la Biblia tiende a llamar este evento como las bodas del Cordero, porque es una boda, hay esposo, hay esposa, pero es significativo que lo que él hizo para ganar la novia, pagando la dote, fue exactamente
pagar un precio a través de su sangre para que le corresponda, para que le pertenezca la novia. En Hechos 20:28 dice la palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vemos que a través de la sangre Jesús pagó la dote. Ahora la novia está comprometida con Él y estamos viviendo la etapa del compromiso según las bodas judías. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 13 al 16 dice la palabra: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vemos que hay una sangre preciosa que está por encima de cualquier cosa corruptible como oro o plata. Es la sangre de un cordero sin mancha, sin contaminación, que es parte de un plan eterno, de un destino eterno, de alguien que desde antes de la fundación del mundo se había previsto para que viniera a esta tierra, pero ha sido manifestado en estos últimos tiempos por amor. Así vemos que este plan acerca de las bodas del Cordero tiene que ver con algo que sucederá para nosotros, un evento futuro, pero en los planes de Dios es algo premeditado y es eterno. Es decir, que no podemos ubicarlo cuando nació, sino que estamos ubicándolo ahora cuando sucederá. Pero vemos que ya la dote ha sido pagada, Jesús pagó el precio, le corresponde la novia y la novia debe estar comprometida. Por eso es que ahora vemos que los creyentes que se van a salvar son creyentes que tienen compromiso. Y es una de las palabras que más usamos los pastores y los hermanos, y es una de las cosas que más vemos escasear en estos tiempos. Hay mucha gente que va a la iglesia pero no está comprometida. Y vemos que la realidad es que las personas que parecen que van a ser salvos son aquellos que viven un nivel de compromiso. Esto tiene que ver con la realidad de las bodas del Cordero. Es que la novia en este tiempo, para poder vivir al margen de los planes de Dios, lo que más debe sentir es compromiso. Les animo a cada uno en esta hora que está oyendo la palabra que mire cuál es el nivel de compromiso que tiene con el Señor, porque la iglesia que será parte de esa gran ceremonia en el cielo es una iglesia que sabe vivir desde ahora el compromiso, porque estamos en esta fase. La segunda etapa es la etapa de la ceremonia en una boda judía. En esta segunda etapa de las bodas vemos cómo en Israel, en una ceremonia matrimonial, el esposo se presentaba ante el padre de su amada esposa, recibiendo de él la bendición. Así el padre le daba la bendición al esposo y había una ceremonia propiamente. Esta ceremonia simboliza a Cristo presentando a su iglesia delante del trono de Dios y recibiendo la bendición eterna. Ya es una relación que no tendrá fin, es una relación que no tendrá muerte, porque es algo que ya se va a echar mano propiamente en la eternidad. Esto sucederá cuando la iglesia esté en el cielo durante los 7 años de la gran tribulación en la tierra. Habrá una hermosa ceremonia de bodas donde Jesús se unirá a su esposa para siempre y el Padre estará allí para emitir esa gran bendición que durará por los siglos de los siglos. La tercera etapa de una boda judía era la etapa de la celebración. A esta tercera etapa se le llama la fiesta o la cena de las bodas. Y observe que hay momentos en que hablamos de las bodas del Cordero y hay momentos en que hablamos de la cena de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero no son exactamente lo mismo que la cena de las bodas del Cordero, porque la cena de las bodas es la tercera etapa en una celebración de boda judía. Entonces, ahora mismo estamos hablando de la etapa de la celebración, que es la tercera. ¿Y cómo sucedía en Israel? Bueno, una vez terminada la ceremonia de presentación, los esposos salían por las calles celebrando su matrimonio. Los invitados y una corte de doncellas vírgenes se unían a la pareja que iba por las calles
y si era de noche, esta corte de doncellas vírgenes salía con lámparas encendidas para celebrar aquel acontecimiento. Ellas se unían al nuevo matrimonio e iban para celebrar la fiesta de bodas. Esta sucedía en la casa de la esposa y duraba varios días según la posibilidad financiera del padre del esposo. Así que se agasajaban, celebraban, gozaban, y en una manera especial sucedía algo que era una gran celebración. El reino milenial puede ser una secuencia de esa gran celebración. Hay algunos estudiosos bíblicos o teólogos bíblicos que dicen que la cena de las bodas del Cordero sucederá en el reino milenial. Bueno, la Biblia habla de la cena de las bodas del Cordero y todavía en el marco de la palabra parece indicar algo que comenzará en el cielo, pero como luego viene el reino milenial, muchos piensan que el festejo de las bodas tiene un cumplimiento espiritual en la celebración de Cristo con su pueblo en el milenio. Entonces, no tenemos tampoco cómo negar la realidad de que el reino milenial es una etapa única en la historia, es algo que Dios va a celebrar y va a festejar con Israel y con la iglesia, y que no estaría del todo mal ubicar una secuencia de celebración de las bodas del Cordero en el cielo, la cena de las bodas del Cordero y el reino milenial. Así que pudiéramos en alguna manera ubicarlo como una secuencia de celebración, lo que es la cena de las bodas del Cordero y el reino milenial aquí en la tierra. De todos modos, no especulamos de lo que no está escrito. Sabemos que las bodas van a celebrarse y que habrá cena de las bodas del Cordero. Y la cena de las bodas tiene que ver con la etapa de celebración que podía entender perfectamente la nación de Israel cuando Jesús hablaba estas palabras. La cuarta etapa es la etapa de convivencia. Es la cuarta y última etapa de las bodas. El nuevo matrimonio, después de terminada la fiesta, se unía para convivir en una nueva casa por el resto de la vida. Esto será cumplido cuando Cristo y su iglesia entren a disfrutar la ciudad de la Nueva Jerusalén, la morada eterna de los redimidos después del reino milenial y del juicio ante el trono blanco. Entonces vemos que la etapa de convivencia será por la eternidad, y recordamos las palabras de Pablo cuando dijo: y estaremos con el Señor para siempre. Las bodas realmente van a vivir las cuatro etapas, estas bodas del Cordero, y estaremos también en esta última etapa ya conviviendo con el Señor para siempre en la Nueva Jerusalén, que dice la palabra que Juan la vio descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Qué interesante que ya viene la esposa vestida, adornada, y es hermoso lo que sucederá, estar en ese lugar específico hecho por Dios para que sea la morada eterna de los redimidos con el Señor, que no es más que la convivencia definitiva de la esposa con el esposo. De esta forma pudiéramos asociar las tres etapas: la etapa de compromiso con la iglesia en la tierra, la etapa de ceremonia con la iglesia en el cielo, la etapa de celebración con la iglesia en el reino milenial y la etapa de convivencia con la iglesia en la Nueva Jerusalén. Terminamos de esta manera de estudiar lo que la Biblia refiere acerca de las bodas del Cordero, y cabe la oportunidad para decirle a la iglesia que es momento de que afirmemos el compromiso de prepararnos como iglesia. Si habíamos dicho en algún momento que la palabra de orden era preparación, para este tema específicamente la palabra de orden es compromiso. Estamos en la primera etapa de las bodas del Cordero, que es la etapa de compromiso. Ahora somos la novia, ahora estamos desposados con un solo esposo, y tenemos que entender que lo principal es compromiso. A cada hermano de la iglesia decirle en este día que reafirme su compromiso con el Señor. La vida cristiana no tiene sentido cuando no hay compromiso. Si usted no tiene compromiso con Dios, no tiene nada, porque usted es parte de la novia del Señor, y la novia tiene que estar comprometida en este preciso momento. Luego sabemos que viene la recompensa
y luego tendrá lugar la gran celebración. La iglesia irá al tribunal de Cristo y la iglesia luego celebrará la boda del Cordero. Pero primero lo primero, ahora es a prepararse, ahora es a comprometerse, ahora hay que elevar el nivel de compromiso. Nadie está en la iglesia si no tiene un gran compromiso con el Señor, porque ahora es el momento de comprometerse. Alguien dijo alguna vez que al final todo el mundo tiene la capacidad de comprometerse y el que no lo haga con una cosa, lo hará con la otra. Dichosos los que hayan compromiso con el Señor para asegurar la eternidad, porque hay mucha gente en esta tierra que está comprometida con tantas cosas a las cuales le dan valor, pero el día que sus ojos se cierren y se mueran, como quiera van a tener que presentarse delante de Cristo, pero entenderán que no se comprometieron con lo más adecuado. Yo prefiero lo eterno, yo prefiero la palabra, yo prefiero lo que Cristo ha dicho y he decidido que mi corazón tiene compromiso con el Señor porque es el único que dará un pago y una recompensa eterna. Sigamos con el ánimo de conocer los eventos de los últimos tiempos y vamos a tomarnos esta ocasión para orar por la iglesia de Jesucristo aquí en este pueblo, en este país y en las naciones. Invito a cada hermano en esta hora que incline su rostro y me acompañe para orar por la iglesia y pedirle a Dios la bendición en esta hora. Soberano Dios que estás en lo alto de los cielos. Es interesante saber que nosotros no escapamos de un plan eterno. Nosotros estamos ubicados en un momento de la historia, en un momento de trance, en un momento de espera, en un momento de preparación, de compromiso. Pero ya había sido estimado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros somos parte de tu plan y queremos vivir al margen de los tiempos tuyos. Ayúdanos, Señor, a poder entender cómo estamos bien ubicados para estos tiempos que estamos viviendo. Señor, en esta hora estoy orando no por los problemas que enfrenta la iglesia, estoy orando por la iglesia. Estoy orando porque sé que es un tiempo de definición, pidiéndote, Dios, que en este tiempo de prueba que estamos enfrentando como iglesia en el mundo entero, tú afirmes los corazones y tú establezcas compromiso con aquellos que son tus escogidos. Señor, estremece el espíritu de cada cristiano y despierta el espíritu de cada cristiano para que los que son tuyos y están oyendo tu voz se sacudan, Señor, desde esta hora en el poder de tu espíritu para prepararse para las cosas que tú has determinado para la iglesia. En esta hora, Dios mío, extiende tu mano y pon tus ojos, Señor, pon tu mirada en cada uno de los hijos tuyos que están en esta tierra, los que están en este pueblo, los que están en esta nación, los que son parte de las naciones, pero somos una única iglesia. Oro para que tu iglesia despierte a lo que tú quieres. Te pido, Dios mío, que obres a favor de tu pueblo que ha sido redimido y nos ayudes, Señor, para vivir en este momento en la manera más apropiada conforme a los planes eternos. Señor, bendigo a tu iglesia en esta hora, bendigo a cada feligres, bendigo a la iglesia universal. No estoy hablando, Señor, de la iglesia católica. Bendigo a tu iglesia, al pueblo redimido. No importa la denominación, no importa el nombre, lo que importa es la respuesta a tu palabra y a tu voluntad. Bendigo a cada cristiano en esta hora y reprendo toda obra del mal que esté acechando o que quiera robar la salvación a tus hijos. La reprendo en el nombre de Jesús y te pido en esta hora que tú seas con cada uno para afirmarnos, perfeccionarnos, fortalecernos y establecernos y que podamos estar en alguna manera comprometidos con lo que tú estás haciendo en nosotros, con el evento que sucederá de las bodas del Cordero, para que tu mano, Señor, repose en un pueblo que ha sido rescatado y que es tuyo. Así bendigo a tu pueblo en esta hora y te pido tu ayuda, Señor, para esta última carrera. Bendícenos y guárdanos del mal en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, además, estaría bien en esta hora
saludarles a todos, decirles que les extrañamos, que queremos volver ya a la normalidad, queremos estar una vez más acá celebrando en el Señor. Es un poco nostálgico entrar al templo, verlo solo, los bancos solos, y recordar a cada hermano el regocijo de cada uno. Pero creo, hermano, que ya estamos pronto de volver a la casa del Señor. Prepárese para una gran fiesta, para una gran celebración, para darle a Dios su mejor alabanza con gran regocijo, porque el Señor también está preparando algo especial para su iglesia y nos bendecirá en abundancia. Un abrazo fuerte para todos, les amamos en el amor de Cristo y esperamos que ya usted esté preparando su ropa para el retorno. El Señor les dé en abundancia para cada necesidad, para cada problema. Confíe en Dios, no escapamos en estos tiempos de lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros. Vive en el propósito y confíe en Él. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Bendiciones para todos.